Hola, en este video les enseñaré a tejer estos llaveros de hamburguesa. Para realizarlos necesitaremos lana amarilla, roja, café, verde y el color del que prefieran sus animales, relleno y por último un ganchillo de 2 milímetros. Sin más, comencemos. Comenzaremos con la parte de arriba del pan. En la vuelta 1 haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos 6 aumentos. En la vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento durante 6 veces. En la vuelta 4 haremos un punto bajo, un aumento, un punto bajo durante 6 veces. En la vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, un aumento durante 6 veces. De la vuelta 6 a la vuelta 8 haremos 30 puntos bajos. Colocaremos los ojos de seguridad entre las vueltas 6 y 7. En la vuelta 9 haremos 3 puntos bajos, una disminución durante 6 veces utilizando la hebra trasera. En la vuelta 10 haremos un punto bajo, una disminución, un punto bajo durante 6 veces. Ahora vamos a rellenar. En la vuelta 11 haremos un punto bajo, una disminución durante 6 veces. En la vuelta 12 haremos 6 disminuciones y cerraremos el tejido. Continuaremos haciendo las orejas del cerdito. En la vuelta 1 haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos. De la vuelta 2 a la vuelta 3 haremos 6 puntos bajos. Luego cosemos las orejas a la parte de arriba.
Ahora vamos a hacer la nariz del cerdito. En la vuelta 1 vamos a hacer 3 cadenas. En la vuelta 2 vamos a hacer un aumento de 3 puntos bajos, un aumento y cerramos con un punto deslizado. Ahora vamos a coser la nariz. Comenzaremos con la oreja del conejo. En la vuelta 1 haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos 6 puntos bajos. En la vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento durante 3 veces. En la vuelta 4 haremos un punto bajo, una disminución durante 3 veces. En la vuelta 5 haremos 6 puntos bajos. Ahora vamos a coser las orejas y luego haremos la nariz del conejo. Continuaremos haciendo la parte de abajo del pan. En la vuelta 1 haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos 6 aumentos. En la vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento durante 6 veces. En la vuelta 4 haremos un punto bajo, un aumento, un punto bajo durante 6 veces. En la vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, un aumento durante 6 veces. En la vuelta 6 haremos 30 puntos bajos utilizando la hebra trasera. En la vuelta 7 haremos 30 puntos bajos. En la vuelta 8 haremos 3 puntos bajos, una disminución durante 6 veces utilizando la hebra trasera. En la vuelta 9 haremos un punto bajo, una disminución, un punto bajo durante 6 veces. Ahora vamos a rellenar. En la vuelta 10 haremos un punto bajo, una disminución durante 6 veces. En la vuelta 11 haremos 6 disminuciones y cerraremos el tejido.
Continuaremos haciendo cada ingrediente. Para la lechuga en la vuelta 1 haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos 6 aumentos. En la vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento durante 6 veces. En la vuelta 4 haremos un punto bajo, un aumento, un punto bajo durante 6 veces. En la vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, un aumento durante 6 veces. En la vuelta 6 haremos un aumento de 3 puntos bajos durante 30 veces y cerraremos con un punto deslizado. Para el queso, en la vuelta 1 haremos 9 cadenas. En la vuelta 2 haremos 8 puntos bajos. De la vuelta 3 a la vuelta 10 giramos con una cadena y hacemos 8 puntos bajos. En la vuelta 11 haremos puntos deslizados alrededor de todo el queso. Para el tomate, en la vuelta 1 haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la vuelta 2 haremos 6 aumentos. En la vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento durante 6 veces. En la vuelta 4 haremos un punto bajo, un aumento, un punto bajo durante 6 veces. En la vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, un aumento durante 6 veces. Repetiremos el patrón del tomate para hacer la carne. Ahora vamos a unir todas las partes junto con la argolla del llavero.
Por último, colocaremos el rubor. De esta manera damos por finalizado el tutorial. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas los tutoriales que continuaré subiendo al canal. Los veo en el próximo video.